Vamos a conversar con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Difícil situación, Francisco, ¿no? Gravísima situación se vive en el país y lo hemos conversado en otras ocasiones, pero la circunstancia se agudiza y el testimonio de las últimas semanas y sobremanera en los últimos días, por ejemplo, con los pacientes de diálisis no puede ser peor, ¿no? Es de verdad desgarrador. Bienvenido. No, gracias, Carlos. Hemos pasado de una situación catastrófica que cerramos el año pasado. Inclusive, Codevida advertía de que si no se tomaban los correctivos necesarios, este año íbamos a registrar una situación devastadora. Y en estos primeros 30 días del mes de enero hemos reportado una situación devastadora, empezando por los más de 16.000 pacientes renales que su único sustento de vida es la diálisis. Y el gobierno sabe eso, que es el único sustento de vida. Y que tú, por no traer los insumos necesarios, esta gente, tenemos registrado hasta ahora solo en una semana 7 personas fallecidas que no pudieron dializarse, como establece los mecanismos internacionales, que son interdiarios y una terapia de 4 horas. Y te lo digo que yo pasé por una diálisis y gracias a Dios tuve un trasplante. Pero la angustia que viven esa gente es saber que si no se dializan van a morir, porque no hay otra alternativa para poder ayudarlos. Bueno, estamos ante esa situación devastadora que se suma más a la situación de complejidad que se está viviendo en el país en el tema de la salud y la nutrición, que está acabando con los venezolanos, pues, y no vemos ninguna respuesta lamentable por parte del Estado que le tenga alguna mínima preocupación de lo que está aconteciendo en el país. Todo lo contrario, vemos declaraciones de voceros del gobierno diciendo, primero, que no hay una situación de emergencia en Venezuela y segundo, que tienen la capacidad de responder ante esta situación. Ya son 4 años que venimos denunciando y lo que vemos es un deterioro acelerado del deterioro de la salud en Venezuela y no hay solución. Entonces no tienen la capacidad de solventar esta situación. Ahora, esos anuncios que hacen algunos voceros oficiales, Francisco, de que llegan los insumos, de que se van a activar las unidades de diálisis, que se van a separar. Recién leía que el Seguro Social solo pagaba 40.000 bolívares a las empresas de servicio de diálisis por cada paciente y lo que le cuesta mantener la unidad de diálisis a esas personas. Oye, eso es absolutamente risible, ¿no? Por decirlo menos. Es el desconocimiento, por un lado, por parte de las autoridades. El ministro anuncia con bombos y platillos la llegada de 15.000 dializadores, 15.100 dializadores, y hay 16.000 personas dializándose. Prácticamente, si nos ponemos a ver, para una diálisis sí alcanzaba lo que llegó del gobierno, porque no saben lo que tienen en sus manos, no conocen la realidad del país. Tienen médicos asesores, ¿Seguro? El testimonio desgarrador de los pacientes, la situación real y objetiva que se está viviendo. Así es, y tienen personas del Seguro Social que tienen años trabajando en esto. Ahora, el gobierno tiene que sincerarse, evaluar todo lo que tiene en sus manos. Bueno, convoquen a las ONG que llevamos la estadística y nosotros con mucho gusto presentamos cuáles son la cantidad de personas afectadas por cada patología y en base a eso empecemos a trabajar, a buscar medicamentos y abastecer el seguro social para que las personas con condiciones de salud crónica puedan tener sus medicamentos. Y no traer para un mes, traer como se hacía antes, abastecer para 6 meses y durante esos 6 meses hacer las gestiones para los últimos 6 meses del año. Ahora, los factores internacionales, Francisco, las advertencias hechas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y la colaboración que han ofrecido gobiernos en traer insumos, ¿en qué ha quedado todo eso? Bueno, ha quedado un ofrecimiento. Nosotros propusimos que el gobierno tiene que activar mecanismos de cooperación internacional que son implementados a través de la Organización Panamericana de la Salud, a través de fondos, el fondo de emergencia, el fondo rotatorio, cada uno tiene su definición. Y hay gobiernos como Canadá que recientemente aprobó $500.000 para aportar a estos fondos, y hay otros gobiernos también que han mostrado interés en aportar al fondo para que lleguen medicamentos en un periodo muy corto, si el gobierno lo permite, en 2 semanas. El detalle, lo dice, si el gobierno lo permite. O sea, el gobierno no permite que lleguen esas medicinas, esos insumos. Bueno, lamentablemente tiene que el gobierno darle por escrito, así sea a mano, a la Organización Panamericana de la Salud para activar estos mecanismos de emergencia. Sí. De otra forma no se puede hacer. Creo que debe haber más presión de los gobiernos internacionales, inclusive sobre todo de la Organización Nacional de Naciones Unidas, de la Relatoría de la Salud, sobre esta situación. Hay que hacerle entender al gobierno
que lo que se está ejecutando en Venezuela es una violación al derecho a la vida, porque es el derecho a la vida que tú estás violando, al no permitir buscar los mecanismos disponibles que están para aliviar esta situación Por cierto, compleja. discúlpame, escuchaba el comentario, el rumor, incluso se llegó a publicar que a propósito de estas conversaciones que han tenido en República Dominicana, uno de los temas fundamentales ha sido el de la crisis humanitaria, que el gobierno estaba pidiendo algo así como que sí, ok, yo acepto, pero yo lo canalizo, lo centralizo, y la contraparte advertía que eso pudiera ser utilizado con propósito político electoral, porque el gobierno también, a través de la constituyente, ha anunciado una elección presidencial. Bueno, O sea, gravísimo, ¿no? No, gravísimo. Estos mecanismos tienen que ser supervisados por la Organización Panamericana de la Salud. Hemos pedido que un equipo interdisciplinario conforme esto, médicos, ONG, y obviamente el gobierno tiene que participar, porque a través de esos mecanismos tiene que distribuirse por la red de farmacias del gobierno, que es el Seguro Social, y por otro lado implementar, abastecer los hospitales para que empiecen a llegar los equipos. Tiene que ser en conjunto. El gobierno no puede cambiarle el nombre, ponerle una etiqueta a esto diciéndole que es misión tal y todo eso. No, eso es una cooperación internacional seria para aliviar esta situación. Bueno, hacemos una pausa, Francisco. Conversamos con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Enseguida estaremos con ustedes. Continuamos con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Francisco, tú que eres trasplantado, la otra parte del tema, los insumos, porque el trasplantado requiere, bueno, de por vida siempre una cantidad de medicamentos. ¿Cómo está la situación allí? Trasplantados incluso de otro tipo también. No, muy mal. Nosotros tenemos más de 8 meses sin recibir los medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Solo en el mes de enero, de los pacientes que acuden al Hospital Universitario de Caracas, que es uno de los centros de trasplante más grandes, se han registrado 18 rechazos agudos de órganos. 18. Y los médicos nos dicen que muchos de ellos están ubicados en el interior del país y no tienen disponibilidad de recursos para movilizarse al hospital y ser tratados de emergencia para evitar que ese órgano que se pierda ese órgano. Es compleja la situación. El órgano y la vida también. Claro, nosotros reportamos el año pasado 7 fallecimientos de personas trasplantadas que nunca se había registrado por falta de medicamentos para trasplante. Y no solamente en el área de trasplante, Carlos, esto lo está viviendo más de 300.000 personas en distintas condiciones de salud. Las personas con VIH, que son más de 77.000 personas, están a punto de quedarse sin tratamiento. Y no hay ninguna gestión del gobierno que tú digas que se vislumbra que en un corto plazo vaya a suministrar medicamentos a todas las condiciones de salud que están pasando momentos difíciles. Por eso que nosotros hemos decidido como coalición convocar para hoy jueves 8 una manifestación con motivo de visibilizar ante el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela en cuanto a las personas con condiciones de salud crónicas y a todas aquellas personas que dependen de medicamentos. Es testimoniales para que se vea y se visibilice con organismos internacionales que hemos invitado este drama que se está viviendo en Venezuela. Ahora, Francisco, ¿qué información manejas también, o maneja Codevida en este caso, sobre los pacientes oncológicos, los pacientes con dificultades cardíacas, los psiquiatras que nos han acompañado acá en este programa nos han revelado el drama de los pacientes que tienen que ser tratados con trastornos emocionales, en fin? ¿Qué información manejan? Bueno, es el mismo panorama que tienen todas las personas con condiciones de salud crónica. Recientemente se celebró el Día Mundial del Cáncer, cosa que no hay que celebrar en Venezuela, no sea los índices más bien han incrementado de mortalidad por la falta de medicamentos y tratamientos. Hay unas declaraciones que dice el presidente de la Federación Farmacéutica que es duro, pero es cierto. Si una persona es diagnosticada con cáncer, oye, es mejor que busque alternativas en otros países porque aquí no la tienen, no hay tratamientos, no hay medicamentos, no hay quimioterapia. Es difícil decir eso, es muy duro cuando tu país te tiene que garantizar el suministro. A través del programa de ayuda que tiene Acción Solidaria, la demanda de medicamentos para situaciones psiquiátricas es alarmante porque no hay en las farmacias, no se consigue este tipo de medicamentos. Es una cosa que ya está sobrepasando la situación dramática y que
viene ahora las migraciones a otros países, la gente buscando alternativas para buscar su tratamiento para no... El tema de los antibióticos, gente que fallece incluso en una unidad de terapia intensiva porque no tiene los antibióticos para poder enfrentar cualquier situación de emergencia, cualquier coyuntura que surge. Bueno, una bronquitis hoy en día es mortal en Venezuela. Cuando antes se trataba una bronquitis con antibióticos, recientemente vimos un estudiante de la Universidad Simón Bolívar que decía que estaba buscando antibióticos para su bronquitis y a los días falleció. Bueno, hasta una bronquitis que es tratable en cualquier país con los antibióticos adecuados, es peligroso hoy en Venezuela porque es muy difícil conseguir los antibióticos. Y lo que se consigue en la farmacia con unos precios que, wow, que son inalcanzables, que nadie tiene la capacidad de comprar con los sueldos que están hoy en día muy por debajo de lo que la gente necesita. Entonces, bueno, estamos ante una situación muy compleja. El panorama que se vislumbra en los próximos meses, inclusive días, ni siquiera, es una situación de un panorama devastador. Quizás podamos reunirnos o vernos en otro programa, pero lo que podamos hablar en otro programa va a ser muertes incontables por falta de atención médica, por las condiciones hospitalarias y especialmente por la falta de medicamentos. Ahora, tú mencionabas que el Estado conoce la situación, el Ministerio de Salud conoce, el Seguro Social conoce. ¿Qué pasa entonces? ¿El orden de jerarquización está por encima de lo político que el tema de la salud o el tema de la educación u otros problemas sociales que tiene el país? Mira, yo estoy convencido que ya se ha convertido en una política de Estado de que el tema de la salud, cualquier problema... ¿Debe estar en plano secundario entonces? Sí, lo han pasado a un plano secundario y como política de Estado han establecido no comentar nada sobre esta situación y evitar cualquier comentario sobre una situación de emergencia. ¿Porque les afecta políticamente? Bueno, pero ¿cómo le vas a afectar si ya eso se ve en la calle y se palpa en las calles? La gente protestando todas las semanas en cualquier ciudad del país por falta de insumos y medicamentos. Los médicos salen porque ya no tienen cómo atender a los pacientes. O sea, ya es algo visible, es algo que no puedes esconder. Ya te afectó, ya las personas que tú preguntas en la calle cuáles son los principales problemas que tiene, inseguridad, y ahora está la salud por delante. O sea, cuando antes en otras épocas lo que menos se escuchaba era el problema de la salud o la falta de medicamentos. Una última pregunta, Francisco. Si se abrieran esos canales humanitarios tan importantes y tan necesarios, ¿esta situación pudiera enfrentarse con prontitud a corto plazo? Inmediato. Mira, nosotros estamos hablando de cuestiones de semana. 3 semanas podrían empezar a llegar medicamentos al país. Llegarían kits hospitalarios, que son unos del tamaño de un container. Llegan en la guerra, pues. Es decir, cada kit hospitalario atendería a 10.000 personas por 3 meses. Y dependiendo del hospital, si es un hospital universitario que tiene una rotación más grande, bueno, tú calculas la cantidad de kits necesarios. Nuestra propuesta es atender a 70 hospitales del país, que abarca la atención de 80% de la población. Con eso empezaríamos a aliviar esta situación dramática que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, gracias por toda la información, No, Francisco, muy gracias. amable. Bueno, renovada sí la invitación para una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas. Hacemos una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.